Muy bien, ¿qué tal? Pues muy buenos días. Estamos transmitiendo nuestra tercera emisión del programa de radio Los candidatos bajo la lupa académica. En esta ocasión tenemos la presencia del doctor José Luis Martínez, quien es consejero del Instituto Electoral del Estado. Doctor José Luis, muy bien, bienvenido. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí contigo, doctor Herminio, agradecerte la invitación y poder platicar un ratito sobre estos temas que vemos día con día en relación a las elecciones. Exactamente, pues sí, efectivamente, aquí estamos ya en nuestra tercera emisión de esta serie de programas sobre las elecciones, sobre los candidatos, sobre las propuestas, sobre los fenómenos que acompañan esas elecciones. Mi nombre es Herminio de la Barquera, les doy la bienvenida a todos ustedes y también pues a nuestro invitado especial de hoy, el doctor José Luis Martínez, que nos va a platicar sobre algunos aspectos muy importantes de las elecciones locales, a partir, digamos, o desde la perspectiva del Instituto Electoral del Estado, que es, digamos, quien coadyuva a la organización de estas elecciones. Así es correcto. Bueno, pues entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué diferencias existen entre el Instituto Electoral del Estado ahora y cuando tenemos un Instituto Federal Electoral? ¿En qué cambia el papel del Instituto Electoral del Estado ahora que ya no tenemos un IFE sino un INE? Con todo gusto, y es una pregunta muy interesante que espero que a todas y a todos los que nos escuchen también les cause este interés. Y si para contestarla, si me lo permites, doctor, quiero hacer nada más hincapié en tres puntos fundamentales. Primero, y que tienen que ver con el modelo de organización electoral, es decir, la forma en la que se organizan las elecciones y los modelos que se han utilizado en años o en temas anteriores. Si nosotros comparamos, por ejemplo, del año 1900 a 1988, 89, que es cuando se da la famosa caída del sistema, el modelo de organización de elecciones y de calificación de elecciones era a través de un modelo netamente o 100% político. Existía la comisión de elecciones a partir o dependiente de la Secretaría de Gobernación, tanto a nivel federal como en las entidades federativas, el sistema de la autocalificación con el colegio electoral, que eran los diputados y los senadores en su momento los que calificaban su propia elección y la elección del presidente de la República, ¿verdad? Se cae el sistema en 1988-1989, surge una institución como el Instituto Federal Electoral, parteaguas en nuestro sistema jurídico y electoral mexicano, y a partir de ese surgimiento transitamos a un segundo modelo en el que existía una institución de naturaleza federal y ese modelo se replica a nivel de las entidades federativas. Se crean institutos electorales en cada una de las 32 entidades federativas, replicando el modelo federal para la organización de las elecciones. Pero este segundo sistema al que me refiero era un sistema netamente competencial e independiente. Cada uno de los órganos electorales responsables de organizar elecciones, el IFE y los institutos electorales en las entidades federativas, pues atendían ese deber que la ley les imponía para organizar las elecciones o federales o locales. No había una cuestión en la que se pudiese detectar una colaboración, cooperación o coordinación tanto de la autoridad federal con las autoridades electorales locales. El tercer modelo al que me refiero, que se instaura a partir del 2014 con la gran reforma electoral, es ahora ya un sistema nacional de elecciones. Desaparece el IFE, se crea el Instituto Nacional Electoral, desaparecen los institutos electorales en las entidades federativas y aparecen los OPLES, organismos públicos locales electorales. En la función es exactamente lo mismo. Ambos organismos son responsables de la función de organizar elecciones, ya sea a nivel federal o en las entidades federativas. ¿En qué cambió el modelo a partir del surgimiento del INE? Bueno, ahora existen relaciones de coordinación y de colaboración con el Instituto Nacional Electoral y las 32 entidades encargadas de organizar elecciones en los estados. Y pongo 3 ejemplos concretos. En primer lugar, el tema, algo que está muy reciente, del voto de los ciudadanas poblanas y poblanos residentes en el extranjero. Por primera vez en nuestro estado, los connacionales poblanos que radiquen en el extranjero, y hablar del extranjero me refiero a fuera del territorio nacional, podrán emitir su voto por la gubernatura del estado.
¿Cómo colaboramos entre el OPLE y el Instituto Nacional Electoral? Bueno, nosotros tenemos que establecer esos vínculos con los connacionales que radican en el extranjero, ¿verdad? Hay que recordar, por ejemplo, que en Nueva York es el número, se encuentra la concentración más grande de poblanos y poblanas que residen en el extranjero. Los incentivamos a que voten, pero el Instituto Nacional Electoral es el que establece el mecanismo para solicitar este voto, para mandar la boleta electoral, recibirla y contabilizarla. Y además el Instituto Nacional Electoral establece los requisitos mínimos que se tendrá que contener ese sobre postal que se le tendrá que enviar al ciudadano que radica en el extranjero. Entonces ahí encontramos un primer tamiz de colaboración entre el INE y los OPLES. El material electoral, las boletas electorales, las actas que se utilizan el día de la jornada electoral, pues son modelos únicos que están aplicándose en todas las elecciones concurrentes. Hay que recordar que este año tendremos 30 elecciones concurrentes en nuestro país y el Instituto Nacional Electoral establece como facultad única el diseño de ese material electoral. Lo único que nosotros tenemos que establecer como OPLES es primero absorber el costo de elaboración, reproducción de ese material y segundo, si me lo permiten, utilizar la expresión de moldear o modular los espacios en la boleta. Es decir, no en todos los estados habrá candidaturas independientes, no en todos los estados existe un igual número de partidos políticos, no en todos los estados se establecen las mismas coaliciones o las candidaturas comunes. Entonces, en base a estos modelos de participación en las boletas electorales, por ejemplo, en el caso de Puebla, atendiendo a las 2 coaliciones que tenemos, ¿verdad? Y a los demás partidos políticos, en el caso de la boleta de la gubernatura, pues aparecerán diseñados de esa manera. Y el tercer ejemplo que les quiero comentar es en el tema de los que van a recibir la votación el 1 de julio. Hay que recordar que son nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros propios amigos los que van a integrar las mesas directivas de casilla. Cuando no existía el modelo nacional de elecciones, el Instituto Electoral del Estado era el responsable de sortear, insacular, localizar, invitar y capacitar a los ciudadanos que integrarán esas mesas directivas de casilla, como sucedió antes de las elecciones del 2016, en el 2013. Al instaurarse el modelo nacional de elecciones, ahora es el Instituto Nacional Electoral el que realizará este sorteo, esta insaculación y esta capacitación. Lo que los institutos, los OPLES, tienen que sumar es la capacitación en el ámbito de las elecciones locales. Es decir, además de que el capacitador asistente electoral visite a esos ciudadanos que han sido insaculados, ¿verdad? Y además de capacitarlos en cómo recibir y contar la elección federal, nosotros, los OPLES, tenemos que decirle a esos ciudadanos cómo tendrán que recibir y contabilizar las elecciones locales. Entonces se da ya un modelo de cooperación y coordinación entre el ente nacional y las 32 entes locales. Pues es muy interesante esto porque cambia completamente el modelo, ¿no? Efectivamente. Sí, tristemente diría yo, porque estamos pasando en México de autoridades federales a autoridades nacionales y eso es caso único en países federales. Claro, ¿no? Y fíjate que fue una de las grandes críticas a la reforma del 2014. Se decía que regresaríamos al centralismo, ¿verdad? Pero también si nosotros analizamos algunos aspectos que ya estaban antes de la reforma del 2014, existen algunos actos que también son o que ya eran propios del Instituto Federal Electoral. Por ejemplo, la expedición de la credencial para votar con fotografía es una función que le corresponde exclusivamente a la autoridad nacional y en aquel entonces al IFE, ¿verdad? La administración de tiempos en radio y televisión, de acuerdo al modelo de comunicación política, la autoridad nacional, el INE ahora y el IFE antes del 2014 eran o son autoridades responsables de administrar estos tiempos que les corresponde a los partidos políticos y a los candidatos. Las listas nominales y el padrón electoral. Solamente por allá de 1998, si no me equivoco, un poquito más atrás, el estado de Baja California Sur era el único que contaba con un padrón electoral local.
Sin embargo, se dan las modificaciones y las reformas y ahora el padrón electoral y las listas nominales son cuestiones exclusivas del Instituto Federal y ahora del Instituto Nacional Electoral. Entonces, hay determinados aspectos, ¿verdad?, en los que sí la autoridad centraliza y le compete exclusivamente determinadas atribuciones. Hay otras en las que los OPLES, pues sí podemos navegar en este modelo de organización de las elecciones. Sí, pero que sí se aleja de lo federal realmente, ¿no? O sea, estamos con modelos mucho más centralizados, ¿no? En ese sentido. O sea, en países federales es difícil ver una organización de las elecciones de una manera tan centralizada como la tenemos aquí en México. Claro, ¿no? Comparando otros sistemas electorales. Federales, así ¿no? es. Sí, porque bueno, si nos comparamos con repúblicas de tipo central o unitario, pues claro. Bueno, sí, nada más que aquí pues se supone que es una república federal. Eso es lo curioso. Es el espíritu de la Constitución. Sí, ese es el espíritu de la Constitución, que ahí anda por ahí perdido el pobre espíritu federal en México. Y habrá que ver qué resultados arroja el 1 de julio para, como todos saben, siempre que hay elecciones deviene una gran reforma en materia política. Sí, generalmente porque no acabamos de encontrar una buena ley electoral, sino que cada una dura 6 años y luego se vuelve a cambiar, etcétera. Y también otro problema que yo veo grave y que tampoco encontramos en un país federal es el de la concurrencia de elecciones. Efectivamente, ¿no? Pero hay que señalar que esta concurrencia de las elecciones no es algo que se da recientemente en la reforma del 2014, viene ya desde la reforma del 2007. Uh-huh. Se acordarán que en aquella reforma lo que se cambia es el modelo de comunicación política, pero a partir de lo que se establecía en ese modelo, los argumentos eran que la ciudadanía, desde el 2007, se hartaba muy rápido porque todo el tiempo nos veíamos bombardeados por spots de los partidos políticos, por propaganda político-electoral, y que todo el tiempo estábamos en elecciones. Si hacemos ese análisis, bueno, hay elecciones ahorita en el 2018, hubo elecciones en el 2017, hubo elecciones en el 2016, 2015, 2014, 2013, la federal del 2012, las extraordinarias aquí en Puebla en el 2011, 2010. Entonces, todo el tiempo el elector, el ciudadano, se veía bombardeado de propaganda política. En aquel tiempo, en el 2007-2008, se dice entonces que para la elección del 2018 las elecciones tendrían que ser concurrentes, que es algo que no sucede en algunos otros sistemas. En los países federales no ocurre. Lo que pasa es que queremos ser federales, pero sin algunos problemas del federalismo. Es como si yo me quiero casar, pero no quiero no quiero asumir ciertas responsabilidades de estar casado. Pues claro. Entonces mejor no me caso. Mejor no me caso, ¿no? ¿Verdad? Entonces el problema aquí con el federalismo es que nos gusta hablar de que somos federales, pero no nos gustan algunos detallitos que pues no se pueden evitar en un estado federal. Y los tratamos de maquillar con otras cosas. Por ejemplo, en Estados Unidos también todo el tiempo están en elecciones. Sí. Pero ellos ya lo asumen de como que algo es natural. Algo natural al federalismo, ¿no? Además, hay con otro detalle más, como en Estados Unidos los diputados duran 2 años, los representantes. Se renuevan cada 2 años. Y se pueden reelegir todo el tiempo, están en elecciones, o sea, están en campaña, diríamos, están todo el tiempo en campaña. Pero eso ellos lo asumen como algo connatural al federalismo. Aquí tenemos un federalismo que es una especie como de dogma de fe, como de ardid, más que nada, y entonces no queremos esas cosas feas del federalismo. Pero pues entonces, ¿qué queremos ser? Pero allá la campaña es dar resultados, pues. Sí. ¿No? Sí. Es rendir cuentas, es pararse frente al electorado y decirles que como congresista o como senador presentó tal iniciativa, tal gestión y tal resultado. Esa es la ventaja de la reelección. Darle la continuidad a esa profesionalización del poder legislativo. Exactamente. Sin embargo, aquí es distinto, ¿no? Bueno, aquí ya vamos a tener reelección de diputados. Vamos a ver qué pasa, porque esos efectos se ven después de unos años de que ya se implanta ese modelo. Pero sí es interesante ver esto, o sea, cómo nuestra cultura política en una república federal no es necesariamente una cultura política federalista. ¿No? Sino que nos gusta más el nombre, pero nos gustan más otras prácticas más centralistas. Y también aquí el problema de la concurrencia de elecciones, hasta donde yo alcanzo a ver, es que si todavía tenemos tantísimos problemas postelectorales,
va a haber una saturación de los órganos de justicia electoral después de las elecciones. La judicialización Sí. de la política. Entonces vamos a saturar a los órganos Claro. judiciales, electorales, con problemas Claro, postelectorales. ¿no? Y precisamente los tribunales electorales tienen esa radiografía al respecto, ¿no? Pero en el caso de Puebla, bueno, afortunadamente todavía no se siente que estamos en época electoral. Tanto en el tribunal como en el Instituto Electoral del Estado, bueno, sí estamos trabajando con esta dinámica que nos mandata la ley, pero digo, es mi percepción, no sé si el fervor o allá la efervescencia allá afuera, pues no se siente. Todavía no. Realmente. Y yo tengo una tesis de por qué no se siente, pero esto lo vamos a comentar después Claro. de esta pausa. Vamos entonces a, bueno, no puedo decir anuncios de nuestros patrocinadores, sino otras cosas, pero hacemos una pausa y regresamos en un momento más con este análisis de los candidatos bajo la lupa académica. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización. Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, pues estamos aquí de vuelta en nuestro programa de radio, Los candidatos bajo la lupa académica. Estamos platicando con el doctor José Luis Martínez, consejero del Instituto Electoral del Estado, sobre algunos aspectos de las elecciones locales. Y estábamos platicando sobre este fenómeno tan curioso en México y que no encontramos en otros países federales, que es el de la homologación de elecciones, la concurrencia electoral, ¿no? O sea, el hecho de que en un mismo día se elijan todos los cargos. Todos los cargos, exactamente, todo se elige. Eso decíamos que
va a contrapelo de lo que es la naturaleza del federalismo, ¿no? Entonces es una cosa muy curiosa en México porque nos llamamos República Federal, pero como que no nos gustan algunos aspectos del federalismo y como que los queremos eliminar, ¿no? Yo siempre les digo a mis alumnos que el legislador, se ve que al legislador le gusta mucho cambiar porque, bueno, pues primero hubo un IFE, primero hubo un IFAI, ¿no? Y algo han de tener con la letra N, porque después del IFE lo cambiaron al INE. Sí, de hecho, sí. El IFAI al INAI. Pero de hecho eso tiene que ver con esta cultura que no es federalista. Porque si uno compara los nombres de instituciones en países de tipo central o unitario, el adjetivo que prevalece es nacional. Y en los países federales prevalece el adjetivo federal. Y en México cada vez más tenemos el adjetivo nacional. No se llama Instituto Federal por el INA, ¿no? Sino Instituto Nacional de la Historia, Nacional de Bellas Artes, Universidad Nacional de Derechos Humanos, Politécnico Nacional, Sinfónica Nacional, todo es nacional, ¿no? Entonces tenemos hasta en el léxico una fuerte carga centralista, ¿no? Y nos falta en México redescubrir el federalismo, ¿no? Claro. Entonces el problema que yo veo con las elecciones concurrentes, bueno, son varios problemas. Aquí ya mencionamos uno, que es el de que en un país federal, pues lo normal es que haya elecciones en diferente momento. Claro. La ventaja que yo veo de que haya elecciones en diferentes momentos es que se evitan los cambios bruscos de timón en la conducción política, sí, ¿no? Sino que se van cambiando, se van apareciendo, digamos, voces de alerta aquí, cuidado, pero no se cambia radicalmente la dirección política. Cuando tenemos elecciones concurrentes, nos arriesgamos a que de pronto haya grandes virajes en la dirección política del país, claro, ¿no? Otro problema también fuerte es que yo tengo el temor de que ante tal cantidad de boletas frente al elector, el elector ya no haga uso de la diferenciación del voto, sí, sino que entonces vote parejo, ¿no? El voto en cascada. En cascada, sí, porque pues son muchas boletas y de pronto pues mejor todo en cascada. Otro problema que ya comentábamos es que se pueden saturar de trabajo los órganos judiciales en materia electoral, porque pues todavía nuestra democracia pues tiene algunas imperfecciones que provocan que se canalice todo a los órganos judiciales electorales, claro, ¿no? Otro problema que también estábamos comentando fuera del aire es que cuando decíamos hace un momento que pareciera como que no hay elecciones en Puebla, ¿verdad? Como que no pasa nada. La efervescencia todavía no llega. Yo soy de la convicción de que eso se debe a que cuando hay elecciones locales y después federales, cuando hay elecciones locales, la agenda que prevalece es la local. Cuando hay elecciones federales, prevalece la federal. Pero cuando concurren las dos, prevalece la federal. La federal arrasa todo lo demás. Entonces, pierde importancia la agenda local. Eso para un país federal se me hace gravísimo. Yo espero que algún día, dentro de unos años, regresemos a un modelo en donde cada estado decida cuándo organiza sus elecciones y no importa que tengamos elecciones cada año. Eso es normal en un país federal. Tenemos que acostumbrarnos ya a que el federalismo tiene ventajas y desventajas. No podemos pensar en un modelo, en una forma de Estado que solamente tenga ventajas. Todos los sistemas tienen los pros, los contras, pero además son perfectibles. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero tenemos que situarnos en la cultura política federalista, que es la que necesitamos, y tenemos que tomar, digamos que debemos tener en la cabeza ese modelo federal a la hora de formular las leyes, ¿no? Entonces, si no, tenemos otra vez una fuerte centralización en los aparatos nacionales, ¿no? Y los estados pues cada vez pierden más competencias. Va a llegar un momento en que digamos, bueno, ¿para qué queremos entonces estados? Claro. No, y yo coincido perfectamente con esta visión que has mencionado, doctor, y creo que el resultado que veremos el próximo 2 de julio, ¿no? Porque muchos estamos pensando que el 1 de julio, pero como decía el doctor Astudillo en alguno de sus intervenciones, bueno, la vida sigue más allá del 1 de julio, ¿no? Entonces, a partir del 2 de julio podemos
empezar a analizar la realidad del sistema electoral, las modificaciones que se tengan que hacer y los pros y los contras de esta famosa concurrencia electoral. Sin duda, también lo platicábamos fuera del aire, una de las situaciones que no se percibió por parte del legislador, del constituyente permanente, fue el costo de lo que implica la concurrencia de las elecciones. Evidentemente, no es lo mismo que un órgano federal o que un órgano nacional, ¿verdad? Que es un, si me permite la expresión, un monstruo administrativo, ¿verdad? Como lo es el INE, a los distintos OPLES en las entidades federativas, ¿no? El INE, de por sí, el diseño institucional le permite contar con un presupuesto sumamente elevado, a diferencia de lo que pasa en entidades federativas, ¿no? Y otra vez se ve en la concentración de facultades, claro, recursos y decisiones. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, Tlaxcala, que es el estado vecino de aquí de nosotros, pues también Morelos ha padecido el tema de los recursos para implementar todas estas situaciones que conllevan la concurrencia de las elecciones, ¿no? Y se me viene otro problema a la mente. ¿Qué pasa? Y yo hago votos para que no sea con las nulidades de las elecciones. ¿Eso qué generará? Pues que haya elecciones extraordinarias, ¿no? Y otra vez es volver a implementar y a echar a andar ese aparato estatal, tanto a nivel nacional como en las entidades federativas, pues que generarán aún un encarecimiento mayor de las propias elecciones, ¿no? Sí, porque de hecho el pretexto para muchos de buscar la concurrencia de las elecciones era dizque ahorrarse dinero, ¿no? Claro. De que iba a ser menos gasto hacer todas las elecciones de un jalón a estarlas haciendo una este año, otra el otro. Pero yo la verdad no conozco ningún estudio en donde eso se haya demostrado. O sea que es más barato hacer todas de un jalón que ir haciendo una cada año, ¿no? Claro. Yo no conozco ningún estudio sobre eso, ¿no? Y creo que al revés, creo que puede salir más caro. Me parece que operativamente los gastos son distintos, ¿no? Por ejemplo, a nosotros nos pasó en el tema de las candidaturas independientes, 2016, primera ocasión en Puebla, ¿no? Y en ese momento se decía que el apoyo ciudadano se tenía que recolectar a través de un formato en papel, y que ese formato en papel la autoridad administrativa la tenía que capturar y tenía que para subirla al sistema del INE. Eso generó gastos extraordinarios adicionales a la propia institución. La contratación de un número específico de capturistas durante 3 turnos, durante una semana, más la renta de los espacios y las computadoras para hacer la captura de las cédulas de apoyo ciudadano. Casi $1,000,000 adicionales. Y entonces, ¿verdad? Pues nosotros en el instituto, al prever esa situación, en el presupuesto para este proceso electoral teníamos contemplado la contratación de esos capturistas para las probabilidades de las candidaturas independientes. Pues entonces nos cambian la jugada y ahora fue con la famosa con la app, ¿no? Sí. Pero esa app pues también generó algunas situaciones adicionales. Sí, que no funcionaba bien o que no le entendían bien cómo funcionaba, ¿no? Algunos se quejaron de muchas cosas. Sí, ¿no? claro, sí. pero bueno, nosotros no diseñamos la app. No. Fue una empresa ajena tanto al INE como a los OPLES, pero sí te genera ciertas situaciones. Tenemos que implementar lo que se conoce como PREP casilla. Lo comentábamos también. ¿Qué es el PREP casilla? El PREP casilla no es otra cosa más que una persona autorizada por la autoridad electoral estará en la mesa directiva en la casilla y tomará fotos con el teléfono celular, ¿verdad? Para alimentarle los programas de resultados electorales preliminares. Entonces, eso generará también cuestiones de recurso adicional. Entonces, son situaciones que van surgiendo una tras otra, para efectos de la organización de las elecciones en concurrencia, ¿verdad? Que yo creo que se van a analizar una vez terminada la elección y podrá haber una gran reforma electoral nuevamente. Otra vez. Sí, yo espero que ya en alguna ocasión tengamos una ley electoral que dure por lo menos varios sexenios, porque eso estar cambiando cada rato. Y con modelos bastante anacrónicos de comunicación política, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. La saturación con spots, por ejemplo, Sí. ¿no?
Es decir, la enorme cantidad de recursos que se va a los partidos también es otro financiamiento punto. Electoral. Pero yo creo que también tiene que ver, como yo sostengo en muchos puntos, con la cultura política. Es decir, tenemos que cambiar en México nuestra visión de todo o nada, ¿no? Yo creo que está mal que los partidos reciban tal cantidad brutal de dinero, pero también es una simpleza el decir, como cierto candidato mochamanos, que hay que quitarle todos los presupuestos de los partidos. Eso en ninguna democracia se permitiría. Vamos, es sumamente arriesgado dejar los partidos sin recursos. Claro. Eso es una barbaridad. Él acusó a otro de decir barbaridades, pero él también las dice, y muy sabrosas, ¿no? Entonces no puede ser que tú le quites a los partidos en una democracia recursos. También está mal que sean tal cantidad de recursos. O sea, tenemos que cuidar. Me parece que tiene que ser paulatino, ¿no? Exactamente. No tenemos que, en esa intención de perfeccionar el sistema, tenemos que graduar ciertos elementos, ¿verdad? Porque yo siempre he sostenido que en democracia o en época de elecciones es como una moneda que tiene dos caras. La cara de quienes organizamos y estamos de este lado, y que en el mundo de las autoridades electorales tiene que existir esa confianza, esa seguridad, esa certeza. Pero también está la otra cara, que es la cara de la ciudadanía. Si la ciudadanía no se interesa, no participa, no se informa, bueno, ahí es en donde carecemos o tenemos un punto de carencia para no lograr ese fortalecimiento en la cultura de la que mencionas. Sí, exactamente. Es que el federalismo y la democracia requieren de una cultura política precisamente que nutra esa democracia y que nutra ese federalismo. Claro. Cuando no tenemos esa cultura política, digamos, favorecedora de la democracia, pues podemos tener problemas. Cuando nos cuesta trabajo respetar la opinión de otros, cuando nos cuesta trabajo respetar los derechos de las minorías, cuando nos cuesta trabajo asimilar las ideas de otra persona o del adversario, cuando me cuesta trabajo aceptar que perdí, entonces tenemos problemas con nuestra democracia. ¿Pero por qué? Porque mis valores no favorecen a ese tipo de régimen, ese tipo de dominación política que es la democracia. Bueno, pues hacemos una pausa más. Estamos aquí en esta emisión número 3 de los candidatos bajo la lupa académica, en esta ocasión con el doctor José Luis Martínez. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Gracias. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Misión. Crear corrientes de pensamiento y formar líderes que transformen a la sociedad, en la búsqueda de la verdad, integrando fe, ciencia y vida. Valores. Junto a la verdad, el bien y la belleza, nuestra universidad sostiene como valores rectores la dignidad de la persona humana, la libertad, la solidaridad, la subsidiariedad, la congruencia, el respeto, el amor y la justicia. Visión. Somos una comunidad universitaria fraterna, congruente, alegre y comprometida, que es referente en la conjunción del pensamiento humanista, cristiano y las ciencias, que forma integralmente líderes con alta calidad profesional y compromiso social. Contribuye a la transformación de la sociedad con propuestas pertinentes, orientadas a la consecución del bien común. Tiene presencia e influencia en los ámbitos local, regional, nacional e internacional. Centra la gestión en la persona y optimiza los recursos al servicio de la misión institucional. Líneas rectoras. Atreverse a vivir congruentemente nuestra identidad, como ejemplo de virtud en el servicio, con respeto y amor al prójimo, para la transformación social en orden al bien común. Privilegiar a través de la academia la formación humanista cristiana en busca de la excelencia científica y profesional, con pensamiento universal y trascendencia social. Crear sistemas académicos de auténtica pertinencia social, a través de la docencia, investigación y extensión, para enriquecer la cultura y participar en la solución de los problemas fundamentales del país. Involucrarse en la formación y desarrollo intercultural de la comunidad universitaria a través de ámbitos y vínculos de internacionalización.
Lograr ambientes de confianza, colaboración y servicio, dentro de una cultura de austeridad, transparencia y evaluación. UPAEP, rumbo al 50 aniversario. Muy bien, pues estamos aquí de vuelta otra vez en este espacio, los candidatos bajo la lupa académica. Se ha integrado ya a nuestra mesa la maestra Beatriz Hernández. Betty, buenas ¿qué tal? Tardes. Buenas tardes. Hola. Estamos aquí con nuestro colega, el doctor José Luis Martínez. Digo colega porque el doctor José Luis Martínez es también catedrático en nuestro posgrado en Ciencia Política. Él imparte una asignatura muy interesante que es el de sistemas electorales comparados en América Latina. Así que nos enorgullece tener a una persona con esta experiencia en materia electoral, pues dando clase en nuestra maestría en Ciencia Política. Muchísimas gracias, qué bueno que sigas colaborando con nosotros. Con todo gusto, yo encantado. Pues hay otro punto que es interesante tocar ahora, hablando de las elecciones locales, porque ustedes requieren ahora o están en la promoción de los observadores electorales. Sí. ¿Nos podrías explicar de qué trata ese? Con todo gusto. Y es algo que también tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. La figura de la observación electoral tiene que ver con la participación de las ciudadanas y de los ciudadanos en esa dinámica de la que platicábamos en el bloque anterior. Y entonces quienes quieren ser observadores electorales pues tienen que acercarse ante las propias autoridades a solicitar esta posibilidad para ver, para revisar, para vigilar cómo se lleva a cabo un proceso electoral, pero más de cerca cómo se lleva a cabo la recepción de la votación del próximo 1 de julio. Y evidentemente esta tarea de la observación electoral enriquecerá la participación de la ciudadanía, generará una ciudadanía más y mejor informada que permitirá emitir juicios de valor para que el día de la elección pues todo esté perfectamente coordinado, si me permiten utilizar esa expresión, y entonces si están interesados en ser observadores electorales es muy sencillo. Existen oficinas de las autoridades electorales que están ubicadas, por ejemplo, aquí cerca del campus central de la universidad hay una, en el Boulevard Atlisco hay otra, más adelante están las oficinas del Instituto Electoral del Estado, y ahí el ciudadano o la ciudadana se puede acercar a presentar su solicitud de observación electoral de forma individual o a través de las diversas organizaciones de la sociedad civil. Se les capacita a los observadores electorales, se les acredita y tienen la posibilidad de realizar la observación electoral en cualquier parte de la República Mexicana, no solamente en el lugar en el que vivan, en el que residan, sino puede ser en cualquier tiempo, en cualquier parte de la República Mexicana. Esta tarea es una tarea que se ha presentado desde la creación del IFE por allá de 1990. Incluso el propio IFE ha diseñado diseñó la posibilidad de los visitantes extranjeros. Por eso es que si nosotros revisamos constantemente las noticias, se anunció que un grupo de observadores internacionales de la OEA vendrán a México a observar el desarrollo y la organización del proceso electoral para establecer esos lazos de comunicación que permitan enriquecer la experiencia. Entonces es muy sencillo, se les capacita, se les acredita y pueden sin ningún problema estar presentes el día de la elección. ¿Y tienen de aquí a qué día para...? Tenemos, si no me equivoco, es al último día de mayo. Ajá. Para solicitar la posibilidad de ser observadores electorales. Al último día de mayo. ¿Y cómo marcha ahorita la respuesta, más o menos? Porque como que no pertenece mucho a las costumbres mexicanas el
Precisamente por ¿no? esa apatía que se tiene de la no participación o de la nula participación desde el punto de vista de la ciudadanía. En este momento no traigo los números, pero hasta donde nos informamos en la última reunión que celebramos con el Instituto Nacional Electoral, pues se habían presentado algunas solicitudes, no las que se esperan, ¿verdad? Porque nosotros consideramos, bueno, que es un proceso que aún hay tiempo. Incluso algunas organizaciones de la sociedad civil, algunos sectores como el Consejo Coordinador Empresarial, pues todavía están en ese análisis de presentar de manera grupal esas solicitudes. Vendrán algunas otras, por ejemplo, me tocó acudir a una conferencia con una organización de la sociedad civil que también tiene interés en participar como observador electoral, pero están reuniendo pues a los integrantes de esa sociedad quienes de manera voluntaria quieran participar para poder solicitar la inscripción. Pues esperemos que Sí. se presenten más aspirantes a ser observadores. Sí, claro. Sí, yo creo que también sería un buen ejercicio para los estudiantes universitarios, ¿no? Que están, digamos, en estas carreras, ciencia política, derecho, para que se empiecen a empapar un poco más sobre el tema, que participen y vean cómo se organizan las elecciones, porque realmente hace un rato los estaba escuchando en el bloque anterior que platicaban sobre que la ciudadanía no participa, ¿no? Y el dinero que se invierte en organizar todo lo que es el proceso electoral y no lo dimensionamos como ciudadanos, ¿no? Ni siquiera estamos informados y creo que es una buena oportunidad para que tanto ciudadanos comunes que queramos, en este caso que muchas veces se está hablando de que puede haber un fraude, que otra vez lo mismo, precisamente participar en este tipo de actividades y que los estudiantes también se empiecen a involucrar sobre cómo funciona todo este proceso, ¿no? Claro, los que sí participan de manera muy activa son los investigadores de las distintas universidades. Y sobre todo de ciencias sociales, Ajá, ¿verdad? Porque son los que pues tienen ahí el fenómeno electoral como parte de su investigación y eso les permite tener la experiencia de campo. De directa, ¿no? Sí, claro. Sí. Sí, de primera mano. Sí, es muy importante, pues ojalá nosotros invitamos desde aquí a los jóvenes estudiantes que quieran acercarse al instituto para ser observadores electorales. Y efectivamente, como dice Betty, esto ayudaría mucho a disipar muchas dudas que se tienen. El mexicano es desconfiado por naturaleza, ¿no? Sí. Desconfiarse de su propia sombra. Y cuando sale de fraude y todo eso, pues todo mundo sale con esas teorías del complot y sospechosistas, como diría el académico de la lengua Santiago Krill, ¿no? Del sospechosismo. Entonces, si uno se involucra en eso, pues uno está más en condiciones de, digamos, de ver de cerca ese fenómeno y de hacerse un juicio pues más certero de lo que ocurre. Decía uno de mis maestros, hablar con conocimiento de causa. Exactamente, ¿no? Exactamente, sí, porque tenemos todavía esa sospecha en el aire, ¿no? No quiero decir que no haya trampas. Y que no haya conductas que el día de la jornada electoral puedan manchar la organización de las elecciones. Claro, eso no se puede esconder. No se puede esconder, pero de allí a hablar de fraude sistemático, y eso ya es otra cosa. Eso sí, las trampas, por ejemplo, lo que vimos en el Estado de México fue una cosa pavorosa de parte de varios de los contendientes, no nada más de los que ganaron, ¿no? También los que perdieron también echaron mano de recursos terribles, ¿no? Como eso está repartiendo despensas, el recoger credenciales, el repartir dinero. Nada más que eso, pues a la hora ya, digamos, del proceso electoral en sí, pues eso no se nota, ¿no? Claro. Vamos, también, por ejemplo, esa idea que pertenece a, como dicen, a la leyenda urbana de fotografiar la boleta con el celular y no sé qué tanto, eso nunca se ha demostrado que haya existido. No sé si ustedes tengan noticia. Se dice mucho, pero yo no conozco un solo caso documentado que digan, eso, sí, ¿no? A mí me pidieron que le tomara una foto y aquí está. ¿Ah? Yo los casos que conozco es en razón al principio de la secrecía del voto. Cuando los propios jóvenes, los chavos, los que utilizan las redes sociales, y que además yo siempre me he preguntado, ¿en qué momento le sale ese ingenio para estar frente a la boleta electoral y empezar a hacerle pues los dibujitos y las leyendas, ¿no? Porque es lo que hacen, ¿no? Ponen una frase, ponen un dibujo, le toman foto y la suben a las redes sociales, que es lo único que yo conozco. Sí, ¿no? Pero el otro, sí, no claro. he encontrado nunca una prueba fidedigna de que eso haya ocurrido, pero se dice, ¿no? Que eso es lo que pasa. Y ahora ya le agregaron la mica,
que te piden, no sé, a la entrada de la casilla te ofrecen dinero, entras con el celular y llevas una mica transparente, entonces pones la mica sobre la boleta, tachas, tomas la foto para decirle al partido, no, pues sí voté por el que me pagaron, ¿no? Ya quitas la mica y votas por el que tú quieres. Eso es entonces demasiado. ahora ya agregaron esta forma. Qué ¿no? sutileza, El ¿no? ingenio. Sí, pero... El ingenio. Sí, pero bueno, son cosas extrañas, ¿no? Pero que seguramente solamente pasa en nuestro país. Sí, seguramente. ¿No? Yo creo que sí. En fin, otro aspecto importante que en este caso aquí con Betty, que hizo su tesis de la maestría en ciencia política sobre el modelo de comunicación política, en este momento que estamos en elecciones, ¿cómo ve usted nuestro modelo de comunicación política? ¿Dónde habría que hacer algunos ajustes o muchos ajustes? Bueno, de entrada con el número de spots. Uh-huh. Está mal organizado en el sentido de que el INE otorga el número de spots a cada uno de los partidos, de acuerdo a, se otorga de manera proporcional, y son los partidos quienes deciden a qué candidatos o asignarles un cierto número de espacios. Y yo considero que no es un método total y completamente equitativo, porque hay candidatos a los que pues el partido señalará, no, porque a lo mejor alguno tiene más popularidad, algunos tal vez han ocupado más puestos dentro de la administración pública, entonces son a ellos a quienes se les otorga más espacios, algunos que son nuevos no les dan espacios, entonces pues digamos que la lucha no está equitativa entre todos, ¿no? Hay algunos que sí tienen, hay otros que no. De entrada, lo del modelo yo creo que considero esa parte primordial y que se debe de retomar, porque al final de cuentas el INE está haciendo un reparto proporcional a los partidos, pero son las cabezas de los partidos quienes no hacen el reparto equitativo entre los contendientes. Y bueno, otra de las observaciones también que tiene importantes el modelo es que no es incluyente. O sea, en realidad no es un modelo de comunicación, es un modelo de información, porque se dedica únicamente a informar a los ciudadanos, pero no se da ese proceso de retroalimentación con los ciudadanos, que permita precisamente trabajar unas propuestas en congruencia con lo que necesita la sociedad. No toma en cuenta la retroalimentación de ellos, sino únicamente se baja la información del INE a los partidos políticos, de los partidos a los candidatos y de los candidatos a los ciudadanos. Pero no hay una forma de respuesta de los candidatos de los ciudadanos hacia los candidatos o hacia los partidos. Y otro problema también ahí es que creo que este modelo también coarta la libertad de expresión, ¿no? Porque eso de que yo no puedo decir que quiero ser presidente, eso también es verdaderamente absurdo, ¿no? O eso de las precampañas y campañas verdes. Aquí todo el mundo hizo precampaña cuando ya todo el mundo estaba designado. Híjole, no sé si lo que voy a decir es a título personal, no tiene nada que ver con la institución en la que trabajo ni con las universidades en las que me viene la oportunidad de colaborar, pero creo que analizándolo fríamente, todos esos tamices que se han elaborado en las reformas electorales siempre han sido, como se dice en el argot aquí con nosotros, un traje a la medida. Uh-huh. ¿No? Sí. O sea, ¿por qué se inventaron las precampañas? Pues porque hubo un presidente de la República que estuvo sobreexpuesto a los medios de comunicación por allá del nuevo milenio y entonces se adelantó a los tiempos electorales. Ajá. ¿Por qué se reformó el modelo de comunicación política? Hubo un jefe de gobierno de la ciudad del Distrito Federal que todos los días salía a dar sus conferencias a las 7 de la mañana y estuvo sobreexpuesto a los medios de comunicación. ¿Por qué se quita ahora el fuero? Sí. Ahí se los dejo. Exactamente. Bueno, pues hacemos una pausa, la última pausa de nuestro programa de hoy. Y ahorita, en este momento, después de una pausa, regresamos con más sobre este análisis de las propuestas de los candidatos y en el caso concreto de hoy sobre el Instituto Electoral del Estado. Esta es tu universidad. Fue pensada para ampliar horizontes. El lugar donde construyes tus sueños. En el que has colaborado en incontables equipos de trabajo.
donde tantas investigaciones han nacido. Piensa a cuántas personas has inspirado sin darte cuenta y a cuántas más puedes seguir inspirando. Cada uno ve el mundo de manera diferente. Observa alrededor tuyo, tus colegas, tus amigos, tus profesores. Te sorprenderá lo que cada uno está haciendo en este momento. Desde hace 4 años buscamos aprovechar las propiedades magnéticas y luminiscentes de los nanomateriales, al igual que su capacidad de absorción y liberación de fármacos y extractos de plantas medicinales para curar las enfermedades eficientemente. Estamos utilizando técnicas de electroencefalografía y análisis conductual para conocer los cambios en la actividad eléctrica del cerebro ante tareas de razonamiento lógico y razonamiento ético entre estudiantes universitarios y campeones de la Olimpiada Internacional de Lógica. En Causas México todos ganamos. Los estudiantes tienen la oportunidad de aplicar sus conocimientos y talentos en la comunidad. Los niños se divierten aprendiendo ciencia, ecología, arte y desarrollo de inteligencias. Y las personas adquieren más herramientas que pueden aplicar para su desarrollo. Ella es Luna. ¿Pueden imaginarse su vida sin una extremidad? Gracias a los avances de la ciencia y su aplicación al servicio de los animales, hemos hecho una labor realmente noble y conmovedora. Ella podrá correr, jugar y saltar, gracias a la creación de una prótesis que le implantaremos a Luna en corto tiempo. Imagina una clínica de cáncer de mama, donde el centro de todo es el paciente. Realmente están cerca oncólogos, radiólogos, cirujanos, terapeutas, enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales y voluntarios que diagnostican, curan y devuelven con salud a las mujeres que padecen esta enfermedad. Más de 50 años de convivir con la publicidad y el análisis profundo que exige la academia me han permitido crear el ADVET, una herramienta creativa, una herramienta que nos permite resolver los problemas de comunicación y persuasión que tenemos que resolver diariamente. Muy bien, pues seguimos aquí con nuestro análisis de del proceso electoral. En este caso tenemos aquí con nosotros a nuestro invitado, el doctor José Luis Martínez, del Instituto Electoral del Estado. Y yo quisiera preguntarle si nos podría explicar cuál es el papel de un consejero, claro, en el Instituto Electoral del Estado. Con todo gusto. Mira, un consejero, Betty, Herminio, tiene las atribuciones para tomar las decisiones que van a impactar en la organización de las elecciones. Pero cuando no hay elecciones, pues también tenemos la obligación de difundir la cultura democrática, la educación cívica, participar en eventos de difusión, en la cátedra, ¿sí? Pero lo relevante es el tema de las elecciones. Somos en todos los OPLES en el país, cada OPLE está integrado por 7 consejeros, que somos quienes tomamos las determinaciones que tendrán que ver con la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral. Por ejemplo, aprobamos las candidaturas a los diversos cargos de elección popular, aprobamos el financiamiento público que se le da a los partidos políticos, aprobamos el tope de gastos de campaña que tienen o que pueden gastar cada una de las candidaturas por el tipo de elección de que se trata. Colaboramos en lo que mencionaba al principio, relación de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, el tema de las boletas electorales, ¿verdad? Entonces son diversas actividades en las que nos vemos inmiscuidos para efectos de impactar en el desarrollo de un proceso electoral. Sin embargo, bueno, les digo, no es nada más eso, sino pues tenemos que hacer y tenemos que difundir esa cultura de la democracia, porque también es parte de la naturaleza de las propias instituciones electorales y de las funciones del consejero electoral.
Y dentro de eso está entonces también el fomentar la participación de los ciudadanos en los procesos electorales, que es lo que... Sí, a mí me parece muy relevante destacar ese punto porque siento que como ciudadanos muchas veces nos dedicamos a la queja, ¿no? Cuando llegan los procesos electorales y queda electo un presidente, es que no cumple, es que esto prometió, dijo, no lo hizo, pero ¿y nosotros como ciudadanos qué hacemos? Porque realmente no cumplimos con nuestra obligación, muchas veces ni siquiera de salir a la casilla a votar. Y como yo mencionaba hace un rato, no se toma conciencia de que pues también se gasta dinero dándole, o bueno, criticamos también el dinero que se les asigna a los candidatos en las campañas, pero y el que se gasta en imprimir la boleta a la que no vas y votas. Entonces, o sea, a mí me parece muy relevante eso y más un tema que también como jóvenes debemos de reflexionar y qué bueno que la universidad abra este tipo de espacios para que los jóvenes también se planten en el papel de empezar a ejercer ese derecho democrático que tienen, ¿no? Porque incluso también cuando somos elegidos para cuidar alguna casilla, hay mucha gente que hasta se esconde en la casa, no es que ya no vive acá, es que se cambió de domicilio, con tal de no participar. Cuando es un derecho, ¿no? Lo que comentábamos en muchas clases, doctor, que hay países en los que incluso son multados por no ir a ejercer ese derecho. Claro. En Perú, ¿no? Creo que en Perú, en Uruguay también. Y lo que comenta la maestra Betty es muy importante porque se creía en antaño que participar solamente era ir a votar, ¿no? Que ejercer la calidad de ciudadano o de ciudadana solamente ir a emitir el sufragio, ¿verdad? Cada 3 años, una vez al año, ¿no? Pero el avance y el acceso a la información pues ha moldeado algunas otras formas de participación que de por sí ya se tenían contempladas. Por ejemplo, la asociación para formar alguna agrupación política, ¿no? La rendición de cuentas, el acceso a la información, las solicitudes de acceso a la información que podemos los ciudadanos y las ciudadanas presentar a nuestras autoridades, acudir a los propios informes de labores de los representantes populares, cuestionarlos, ¿verdad? En algunos municipios, en algunas entidades existe la figura del cabildo abierto, ¿no? Que implica que el presidente municipal un día a la semana, literal, saca su mesa, ¿verdad? Ahí en el portal, en el Palacio Municipal, saca su silla, se sienta y los ciudadanos se forman para poder manifestarle las inquietudes que tienen. Pues esas son formas, son mecanismos de participar. El presupuesto participativo en la Ciudad de México, ¿no? Hacer propuestas de los colonos, de los vecinos, para que determinar en qué se va a aplicar una parte del presupuesto que se tiene destinado a esa región. Entonces, ahora pues no nada más es ir a votar, es acceder y accionar todos estos mecanismos que en las propias leyes le conceden a la ciudadanía y que seguramente de hacerlo, ¿verdad? Los propios políticos se darán cuenta que si, como bien decía Betty, dentro del modelo de comunicación política no hay una retroalimentación, el propio elector los va a poder castigar de alguna o de otra manera. Pues es importante eso, ¿no, Betty? Sí, a mí me parece muy relevante porque no reflexionamos esa parte y pues sí es primordial porque al final también son recursos que son del erario público que nosotros también aportamos y que deben de ser pues utilizados, ¿no? De manera correcta y sobre todo pues ejercer nuestro derecho. Yo insisto en que estamos en una sociedad privilegiada porque tenemos la libertad de buscar información, meterte a la red, escuchar medios internacionales, participar y tenemos una democracia, ¿no? Aunque muchos países a lo mejor, como platicábamos en el corte, los países árabes que tal vez no tengan ciertas libertades y nosotros no valoramos ese punto y pues no ejercemos la desidia, ¿no? Es que tan solo el hecho de que la ley seca para que vayan a votar es absurdo. La ley seca es una de las cosas más ridículas que tenemos, ¿no? De la ley seca. Ni rompope puede uno tomar ese porque día. Además todo para cada que la nos gente limitan buscamos la forma de darle la vuelta. Sí. ¿No? Además es como una ley para niños, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió esa ley seca? Pero es en todo el país, claro. ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ya también de manera gradual se ha ido desregulando esta situación. Sí. Creo que en la elección del 2015 en el Distrito Federal, el día de la elección, algunos comercios permitían el consumo de bebidas alcohólicas, pero solamente hasta 3 unidades. O sea, te vendían 3 cervezas, 3 cubas, 3 cuestiones con alcohol, siempre y cuando hubieras ido a votar.
Porque esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Sí. Te lo voy a dar si cumpliste con Sí, esto. no, qué O sea, barbaridad. sí, no, eso es de pena. Sí, eso es la pena. Y bueno, también hay muchas personas que tal vez estén en la opción de no, pues que a mí no me interesa, ¿no? El desinterés que tenemos, que se ha visto en estos años, que es prácticamente el 50% de la población. No quiero votar, no me interesa, no voy con ningún partido. Bueno, entonces ir y anular el voto, ¿no? Porque eso también sirve de indicador para que las autoridades electorales sepan pues el número de personas, ¿no? Y eso también sirve mucho. Que sabe que, Betty, el problema de anular el voto es que uno automáticamente favorece al que tiene el voto duro, más fuerte. O sea, el voto anulado es a favor de alguien. Okay. Es el problema. Si tuviéramos un sistema, por ejemplo, en el que se les diera dinero a los partidos de acuerdo al número de votos que obtuvieran, como pasa en muchos países europeos, y como entonces, lo propone un candidato al Senado, un candidato independiente al Senado, ¿no? Sí, exactamente propone eso. Entonces, eso sí les pegaría, porque entonces a mayor número de votos anulados o nulos, menor porcentaje de recursos. Exactamente. Pero así como está ahorita el sistema, no les perjudica, al contrario, uno beneficia con el voto anulado al partido más fuerte en ese lugar. Claro. ¿No? Ese es el problema. Sí, no, adelante. No, entonces quería preguntar, no hay una forma, entonces, si yo voy y decido entrar a la casilla y rayonear mi boleta y poner ahí, no sé, algo, ya esa boleta tachada, ¿ya es voto nulo? Voto nulo. Sí. Okay. Sí. Pero favorece al más fuerte. ¿Y si solamente la dejo en blanco? Voto nulo. Voto nulo. Sí. Okay, bueno. Sí, siempre lo he comentado también a título de la academia, que me parece que en la boleta electoral sí podríamos diseñar un mecanismo para dar el valor a determinados elementos. Por ejemplo, hay un apartado que dice: si deseas votar por un candidato no registrado, pon el nombre acá. Y ahí nos ponen la línea, ¿verdad? Primero, la gramática está mal, el lenguaje está mal. Por si es candidato, no le puedes decir candidato a alguien que no está registrado. Sí, claro. ¿Verdad? Si es candidato, tendría que estar arriba. Sí. Segundo, ¿qué valor tendría, verdad, el hecho de que en una comunidad, por ejemplo, se postula Juan, pero el grueso de la ciudadanía elige a Pedro, ¿verdad? Y que le llegue la autoridad: oye, Pedro, fíjate que fuiste votado por la ciudadanía, aunque no te inscribiste a la elección, fuiste votado y resultaste ganador. Pues entonces, a ver, deja todo lo que estabas haciendo y te vas a ir a ejercer el cargo. Claro, como pasaba en los núcleos de población pequeños, ¿no? Bueno, ¿estaríamos dispuestos nosotros como ciudadanos a hacer ese tipo de concesiones y a cumplir con ese tipo de mandato que nos pueda conferir la propia ciudadanía? Pues nos va a pasar como a San Agustín y a San Martín, ¿no? Que cuando los eligieron obispos no querían. No querían. Sí, claro. ¿Verdad? Porque además también es su derecho, ¿no? Claro, de decidir. De decidir que no, ¿no? Entonces, si algún, por ejemplo, algún comunicador famoso, ¿no? Oye, deja todo lo que tienes que hacer porque te fuiste votado en San Martín Peras, en Oaxaca, que es una comunidad que se encuentra a 4 horas de distancia de la capital y que a las 6 de la tarde sale el último camión. Sí. ¿Vas o no vas? Pues como ven, hay muchos temas que podemos seguir tratando en este asunto de las elecciones tanto federales como locales. A mí me gustaría que hay como fines de mayo, más o menos medios de junio, que nos volvieras a visitar, doctor. Con mucho gusto, claro que cuando sí. Ya ojalá ya haya un poco más de efervescencia electoral en Puebla, que hablemos de esas condiciones y que sigamos hablando de lo que hacen los institutos electorales de los estados, porque creo que es uno de los temas menos conocidos por los ciudadanos en México. O sea, cómo funcionan, para qué son, la relación que tienen con el INE, por ejemplo, las cuestiones de cómo disponen que se registren los candidatos independientes, todo eso que podríamos trabajar en otra sesión de nuestro programa, pues para que el objetivo que perseguimos con esas emisiones de radio es darles a los electores, sobre todo universitarios, mayores herramientas para racionalmente hacer uso de su derecho al voto. Con todo gusto. Entonces, yo encantado. A nosotros nos encanta que el Instituto Electoral del Estado colabore aquí con esa tarea, o mejor dicho, también nosotros colaborar con ustedes en esta cuestión de la difusión de la cultura política, fomentar también la participación de los ciudadanos, sobre todo de los jóvenes, para involucrarlos más en
la democracia es responsabilidad de todos. Por supuesto. No es responsabilidad de uno solo, ni de Superman, ni de Aquaman, ni de los que sean, ¿no? Sino que es responsabilidad de todos los ciudadanos. Entonces es importantísimo que entre todos ayudemos al fomento de la cultura política democrática en este país que está tratando de encontrar su camino por esas vías. Pues José Luis, muchísimas gracias por gracias tu a ti, visita. doctor. Gracias. Betty, Betty, también muchísimas gracias. Pues estimados amigos, nos vemos entonces en nuestra próxima emisión de estos análisis de las elecciones, los candidatos bajo la lupa académica. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.